Con el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso, que la paz sea con su profeta Muhammad, su bendita familia, sus nobles compañeros y todos aquellos que siguen su guía hasta el día del juicio final. Mis queridos hermanos, el último capítulo, nuestro libro, Guía para el Nuevo Musulmán, que dice tu nueva vida, que se trata de qué uno debe hacer en su nueva vida después de ser musulmán. Dice el autor, el momento en que una persona entra en el Islam es el más importante y grandioso de su vida. Es el momento de su verdadero nacimiento, que le permite saber la razón, el sentido de su existencia y aprender cómo vivir en base a la excelente guía del Islam. ¿Sí? Entonces, ese es el momento más importante, cuando uno decide decir la ilaha illallah, cuando Allah guía su corazón hacia Él, hacia su religión verdadera, purifica su corazón de la idolatría, el politeísmo. Así es su verdadero nacimiento, así nace. Exactamente como el niño, sin ningún pecado, se le borran todos sus pecados anteriores, como nos dijo el amado profeta Muhammad, que la paz sea con él. Dice el autor después, ¿cómo entra una persona al Islam? La persona ingresa al Islam pronunciando el testimonio de fe, al-shahada de corazón, consciente de su significado. El testimonio de fe dice, ashhadu an la ilaha illallah, quiere decir, atestigo que no hay más divinidad que Allah, solamente sin asociados. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah wa abduhu wa rasuluh, y atestigo que Muhammad es su mensajero enviado. ¿Sí? Significado de este testimonio, que nos comprometemos a adorar a Allah solamente y a seguir el ejemplo de Muhammad, que la paz sea con él. Entonces, cuando uno ya dice esto, atestigo que no hay más Dios que Allah, que Muhammad es su siervo y mensajero, y hay allí el Islam, que significa someterse a la voluntad de Dios. Yo me someto a Allah. Voy a intentar, no significa que voy a practicar el Islam 100%, porque ninguno de nosotros lo puede hacer, sino voy a hacer mi esfuerzo. Voy a esforzarme para seguir las enseñanzas del Islam. Voy a someter mi vida de ahora en adelante a la voluntad de Dios. Esto es lo que quiere decir ese testimonio de fe. Después habla el autor de un tema, también recomendable hacerlo. Dice el baño del nuevo musulmán. El momento en que una persona entra al Islam es el más importante y grandioso de su vida. Es el momento de su verdadero nacimiento, que le permite saber la razón, el sentido de su existencia. Debe comenzar su ingreso al Islam bañando su cuerpo con agua para purificarse, al igual que ha purificado su alma de la incredulidad y de los pecados. El profeta sallallahu alaihi wasallam ordenó bañarse a uno de los dignatarios árabes cuando éste quiso entrar al Islam. Quiere decir, es algo recomendable. Uno, cuando entra al Islam, y también para rezar una oración correcta, debe bañarse. ¿Sí? Como él, con esta decisión, que él quiere entrar al Islam, dejar de lado el politeísmo, seguir la religión de todos los mensajeros y profetas de Dios, entonces está purificando su alma de la idolatría y del politeísmo. Entonces también es conveniente purificar su físico, su cuerpo, de cualquier tipo de inmundicia también, y bañarse para así ya comenzar su nueva vida de esta forma, siendo musulmán. Después, el punto siguiente, dice el autor aquí, el arrepentimiento. ¿Sí? El arrepentimiento es un concepto muy importante en el Islam. Nosotros necesitamos, cuando uno comete cualquier pecado, ¿qué debe hacer? Su deber es arrepentirse. Entonces debemos saber qué significa arrepentimiento y qué condiciones necesitamos para que sea nuestro arrepentimiento sincero y válido. Dice aquí el autor, el arrepentimiento es retornar a Allah, por lo que todo aquel que abandona su pecado o su incredulidad y retorna a Allah sinceramente, se considera arrepentido.
El musulmán necesita arrepentirse y retornar a Allah durante toda su vida. Puesto que cometemos pecados y faltas todos los días, cada vez se comete un pecado, se debe pedir perdón a Allah. Nosotros, hermanos míos, cuando uno intenta de enumerar sus pecados un solo día, ¿qué mirada que hizo que no debería hacer? ¿Qué palabra? ¿Qué gesto? ¿Qué incumplimiento con una obligación, etcétera? Es algo muy difícil de enumerar durante un solo día. Por eso, nosotros necesitamos de forma constante arrepentirnos ante Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Qué se pide del musulmán? Dijo el profeta sallallahu alayhi wa sallam, istaqimu wa lan tuhsu, es un hadith auténtico. Encamínense y nunca lograrán la perfección. Uno debe solamente hacer el esfuerzo. Yo quiero ser un buen musulmán. Quiero alejarme de los pecados y practicar el Islam como es y cumplir con mi deber como musulmán. Hacer el esfuerzo para eso. En el camino, nadie va a estar en el camino correcto así 100%. Pero cuando se desvía, que vuelva otra vez. ¿Sí? Uno hacer el esfuerzo. Yo quiero ser buena gente. Yo quiero ser buen musulmán. Cuando cae en cualquier pecado, debe arrepentirse ante Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Qué condiciones necesita el arrepentimiento sincero? Dice aquí el autor, para un arrepentimiento válido y sincero, por todo pecado, aún por la incredulidad y la idolatría, se deben cumplir ciertas condiciones, a saber, ¿sí? Primero, abandonar el pecado. No es sincero quien dice arrepentirse del pecado mientras lo sigue cometiendo, pero si vuelve a caer en ese pecado, después de un arrepentimiento sincero, su arrepentimiento fue correcto, aunque deberá arrepentirse nuevamente de dicho pecado cada vez que lo cometa. Eso no es fácil así entender de la primera forma. Les voy a explicar, mis queridos hermanos. Ahorita, vamos a dar un ejemplo, tomar alcohol, eso es algo prohibido en el Islam, ¿sí? Entonces ahorita uno es alcohólico, ya está muy acostumbrado, le encanta. Ya entró al Islam, se dio cuenta que eso es algo prohibido, ya dijo está bien, ya no lo voy a tomar más. Esta persona fue sincera de su corazón, que no quiere tomar más, pero después de un rato, por debilidad humana normal, cayó en este pecado. Entonces, ¿su primer arrepentimiento es correcto? Sí, es correcto, porque él era sincero, él no quiso engañar a Dios, él tenía la intención ya de no tomar más, pero después de un rato cayó por su debilidad humana. ¿Qué debe hacer? Debe volverse a arrepentir. ¿Sí? Debe volverse a arrepentir, debe retornar a Allah subhanahu wa ta'ala. Bueno, mis queridos hermanos, entonces la primera condición es no cometer este pecado, parar de cometer este pecado. Yo no puedo usar, yo estoy arrepentido de tomar alcohol, estoy aquí sirviendo y tomando. Eso es una locura. Si uno ya se arrepiente, entonces debe el primer paso para un arrepentimiento sincero, dejar de cometer el pecado. Bueno, ¿cuál es el segundo paso? Dice aquí el autor, arrepentirse de los pecados y las faltas anteriores. Solo es posible hablar de arrepentimiento cuando la persona siente remordimiento y pesar por los pecados cometidos. Por ello, no se considera arrepentido quien habla de sus pecados anteriores con orgullo. Sobre eso dijo el profeta sallallahu alayhi wa sallam, el arrepentimiento es lamentarse. Podemos decir, el arrepentimiento o el remordimiento es un arrepentimiento. Así lo podemos, una traducción que me parece como más precisa. De todas maneras, mis queridos hermanos, uno debe sentirse remordimiento. Yo ahorita tomé, y me sentí arrepentido. Entonces, ¿qué debo hacer? Nunca voy a hablar de esto con orgullo. Yo solía tomar antes y me gustaba tan botella, hice tal, y ya estoy riendo con mis amigos. Eso no es algo que cualquier persona arrepentida va a sentirse remordimiento en su corazón. Este remordimiento, cierto, nunca lo puede tener en su corazón y al mismo tiempo hablando
con orgullo de su pecado. Entonces no debe hacer eso, debe sentirse pena por cualquier pecado que había cometido. ¿Sí? Esa es la segunda condición para un arrepentimiento sincero. La tercera condición, dice el autor, tener la intención y la resolución de no repetir el pecado. No es correcto ni válido el arrepentimiento si se tiene la intención de volver a cometer el mismo pecado. ¿Sí? Entonces, estoy ahorita, si hablamos del ejemplo del alcohol, estoy tomando ahora, pero yo no tengo más plata para comprar alcohol y faltan 10 días para mi quincena, entonces yo digo, me voy a arrepentir, pero en mi corazón yo sé que voy a volver, que apenas recibo mi quincena, voy a ir al estanco para comprar una botella. Entonces esta persona, su arrepentimiento no es sincero, no es válido, no es correcto. Bueno, entonces para tener un arrepentimiento correcto, válido, debe reunir estas tres condiciones. Primero, parar de cometer el pecado. Segundo, sentirse remordimiento por haberlo cometido. Tercero, tener la intención decisiva no volver a cometerlo en el futuro. Ahorita reunió esto, su arrepentimiento es correcto. Pero si él vuelve a cometer el pecado, eso no afecta a este primer arrepentimiento, fue válido, fue correcto. Si vuelve a cometer el pecado, debe volver a arrepentir. ¿Sí? Y así, y dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam que Allah no se aburre hasta que ustedes se aburran. Uno no debe desesperar, debe esforzarse. Cuando cae, vuelve, porque el diablo le va a decir, usted cuántas veces quiso arrepentir y nunca lo logra, usted no sirve, usted es hipócrita, entonces yo no sirvo para nada, entonces voy a seguir en el camino del pecado. Ese es el Shaitán, quiere hacernos desesperar de la misericordia de Allah. Es una trampa que debemos tener cuidado, no caer en ella. Bueno, mis queridos hermanos, ahorita uno puede tener la intención no volver nunca en el futuro, pero después de un rato se debilita y cae. ¿Sí? Esto puede pasar. ¿Qué debe hacer? Volver a arrepentirse con estas tres condiciones. Se agrega una condición más si tiene que ver con, si implica este pecado o injusticia a los demás. Uno robó la plata de otro, entonces se debe devolver esta plata. Además de hacer estas tres condiciones, debe devolver los derechos a la gente. ¿Sí? Si no conoce dónde está, uno se perdió totalmente, no puede alcanzarlo, entonces paga esta plata en caridad con la intención por esta persona. Uno habló mal de una persona, entonces se debe hacer súplica a Allah que se apiade de esta persona, hacer súplica por él para compensar, para borrar el mal que él le ha hecho. Entonces, si uno cometió una injusticia, además de estas tres condiciones, debe devolver el derecho a la persona que oprimió, que Allah los recompense. Inshallah, seguiremos con el tema del arrepentimiento en la próxima clase. Assalamu alaikum wa rahmatullah.